Me gusta desesperadamente vivir. Y se sorprendieron todos tanto que dije, yo no voy a parar de correr nunca. Mi viejo a mí me dijo, me mata la impotencia de no tener esto yo. No soporto que lo tengas vos. Yo soy un convencido de que si aquello que no pudiste llegar a hacer te agarró haciendo un esfuerzo, todo lo que pusiste y más, ya es haberlo tenido de alguna forma. Yo soy la persona más tímida que vas a conocer porque yo jugaba muy mal, pero ellos jugaban tanto más mal que yo era Messi. Hacía caños, metía goles. Y cuando bajé dije, nunca más en mi vida voy a subir ni al cordón de la vereda. Eso decís cada vez que bajás de una montaña. Tirar un sueño así e ir tras él. Yo soy un fanático de eso. Hola, soy Cata Bonadeo y les quiero dar la bienvenida a ENA Talks. En esta segunda temporada vamos a seguir teniendo conversaciones reales sobre hábitos saludables y disciplina con personas que nos van a compartir su historia y su recorrido. Porque no hay una única manera de cuidarse. El bienestar se entrena, se replantea y se mantiene todos los días. Bienvenidos a ENA Talks. Facundo Arana es actor, músico, dibujante y amante de la aventura. Todos sabemos que él llegó a la cumbre del Everest, pero lo que no saben es que él a cada aspecto de su vida le puso la misma energía. ¿Por qué? Porque lo importante es que la vida y el alma le sonrían. Facu, bueno, gracias por hablar con nosotros un placer, en esta nueva temporada. Vamos a hablar mucho de aventura, de montaña, de todo lo que te gusta, pero para empezar me gustaría saber cómo conectaste vos desde chico con el deporte. ¿Cómo empezó todo, tu vínculo? Me gustó siempre correr mucho, pero mucho, corría mucho, mucho más. Y en el colegio, en las disciplinas que había, a nadie le gustaba correr, nadie corría a fondo. Les gustaba correr rápido, les gustaba saltar alto. A mí me fascina el salto en alto, saltaba en alto en el colegio. Y correr, y me volvió siempre loco correr. Y una vuelta, eran otras épocas, yo venía molestando mucho en el auto. Vivíamos en Junín y Las Heras, ahí en Recoleta. Y venía molestando desde el colegio mucho en el auto, era bastante pesado. Y empecé a pelear con mis hermanas y mi vieja se hinchó y dijo, bájate del auto. Me bajó del auto en Plaza Italia y se fueron por Las Heras. Y empecé a correr por Santa Fe. Correr, por supuesto había más tráfico en Las Heras, pero llegué antes que mi vieja. Y se sorprendieron todos tanto que dije, yo no voy a parar de correr nunca. Y seguí corriendo toda la vida. Entonces el deporte vino por ahí, jugué al rugby, jugué al fútbol. Me gusta mucho el deporte. Dejé el rugby porque me cansé de que me peguen, como muchos. Dejé el fútbol porque era malísimo, era buen arquero, pero era malo. Entonces me gusta mucho el deporte. Y así me gustaron muchas cosas en la vida. ¿Y el tema de la enfermedad hizo que conectaras de otra manera con tu cuerpo y con el bienestar en general? Lo que pasa que una enfermedad o un accidente bravo no es que te hace conectar con la vida de distinta manera, te hace conectar con la vida, te da un golpe de realidad grande. Pero también te lo da la enfermedad de un ser querido, viste un golpe fuerte de un ser querido, a donde además te puede dar la impotencia de... mi viejo a mí me dijo, me mata la impotencia de no tener esto yo. No entiendo por qué esto lo tenés vos. No soporto que lo tengas vos. Quiero tenerlo yo. Y yo lo miraba a los ojos. Y cuando mirás a los ojos a un ser querido y ves que está esa impotencia de que quiere de verdad sacártelo y ponérselo él, te das cuenta que sos el gran ganador. Porque mi viejo no se lo hubiera podido bancar. Probablemente sí, pero yo sentía que era buenísimo que esto me pasara a mí y no a mi vieja, a mi hermana, a mi hermanita, a mi otra hermana, a mi mejor amigo, porque yo me la podía bancar, yo me la iba a bancar, y ellos por ahí no. Son estas cosas que no te las olvidas nunca más, que en aquel momento es todo como una gran explosión que te deja medio confundido, pero en el tiempo hace esas cosas, te acomoda, ¿viste? Entonces las cosas se van poniendo en su lugar y te das cuenta que
las cosas que fuiste a lo largo de la vida viviendo, te encuentran con que siempre hiciste tu mejor esfuerzo. Cuando no lo hiciste era porque aquello que se te ponía enfrente no lo merecía, pero vos no te das cuenta, solo te das cuenta cuando pasó mucho tiempo. Y hay cosas que no pudiste hacer, pero que te encontraron desmayándote, corriendo hacia adelante, intentando encontrarlas. No se puede ganar todas las... ¿Viste? Yo soy un convencido de que si aquello que no pudiste llegar a hacer te agarró haciendo un esfuerzo, todo lo que pusiste y más, ya es haberlo tenido de alguna forma. ¿Qué aspectos de tu personalidad hicieron que te la banques? Bueno, soy de familia vasca, y los vascos, Arana, imagínate. Entonces, me parece que por ahí puede venir. No me gusta no hacer algo que, o sea, si decido que quiero hacer algo, le pongo todo el empeño posible. Y no hay cosas inhumanas para hacer. Por supuesto no quiero salir volando, pero sí puedo ser piloto de avión. No puedo con un avión hacer un vuelo estacionario, pero sí lo puedo hacer con un helicóptero. No puedo, no sé, no puedo volar, pero puedo subir una montaña a pata. Todo es así. O sea, no hay cosas inhumanas. Entonces, como no son inhumanas esas cosas que podemos hacer los seres humanos, cuando las quiero hacer, me preparo, trato de hacer las cosas bien y voy. Y el lograrlo no es el objetivo en sí. La montaña no era la cumbre, era pasarla bien. Vos vas a pasarla bien. Ahora voy a ir a Lama de Ablam y no es la cumbre, es ponerme en campo 2 en ese risco donde están las carpas, poner la bandera de donar sangre y que el dron haga ¡uing! Y se vaya para atrás y ver todo eso, y en ese contexto la campaña. Entonces, y vas relojeando, ¿viste? Hay cosas que a los 30 podía hacer y a los 53 ya tengo que tener un poco más de prudencia. Hinchar con las rodillas a los 53 no es lo mismo que a los 20. Entonces hay que ir, ¿viste? Dejo todo lo que sea lectura genial para cuando no pueda correr. Y mientras tanto me gusta hacer de todo. Ahora vamos a hablar de tu próximo objetivo y de lo que fue el Everest, obviamente, que sé que hablaste 1.000.000 de veces, pero hay muchas preguntas para hacerte. Sí. ¿En qué momento pasamos de correr a ser tan fanático de la aventura? A exigirte de alguna manera, ¿no? Hasta ese límite, si es que vos lo ves como un límite. No sé si hubo un momento. Me parece que me gusta desesperadamente vivir. Y, por ejemplo, para mi viejo, que era juez, abogado, era un genio, porque era uno de esos jueces que manejan un 504 y que el tipo decía, era un profesor increíble de la universidad, daba en el último año Derecho de Transporte y Navegación. Y resulta que él decía que una persona con humanidad de bien y sentido común podía ser el mejor juez sin estudiar ni un segundo de derecho. El sentido común y la humanidad de bien alcanzaban. Bueno, no tenés que... Él vivía dentro de un escritorio. Él estaba dentro de casa todo el tiempo, adentro del escritorio, la puerta cerrada, y él estaba presente, detrás de la puerta cerrada, trabajando. Pero yo lo recuerdo siempre presente. Y salía, decía lo que tenía que decir, y después entraba con los expedientes y seguía laburando. Yo lo vi y encontré que yo no podía hacer esa vida. Yo no podía vivir mi vida adentro de un escritorio. Y mi viejo me decía, sé abogado, mirá, tengo todo el apellido, podés ir a la universidad. Pero era como ser hijo de San Martín y que te diga, che, hacete militar. Y vos decís, no, flaco, ya está, la vara está ahí arriba, ya no puedo hacer algo que realmente me sienta superador respecto de la herencia de mi viejo, ¿viste? Y yo quería ser dibujante a los 10, músico a los 13, actor a los 15, y no sé soltar. Entonces, yo quería hacer lo que yo quería hacer. Y fue tal la presión que yo sentí, no que mi viejo me pusiera. Los hijos a veces tenemos esta presión que nos ponemos, sobre todo a una edad determinada. Y me enfermé, no pude. Además, no puedo con la vida si no estoy haciendo lo que realmente mi alma quiere hacer. Y le pude explicar a mi viejo durante la enfermedad que si yo no hacía lo que mi alma quería hacer,
y cualquiera se muere. ¿Entendés? Cuando una persona no hace lo que realmente su alma le hace sonreír, se enferma y se muere. No hay otra. El alma es sabia, el alma sabe lo que quiere hacer. Y si al alma vos la encarcelás, la metés en un hueco en donde el alma no puede ser feliz, se muere. Al alma no le cuesta morirse. Un piloto se eyecta, el alma también. Chao, me voy. Y te convertís en una persona apagada. Y yo no quería, yo no iba por lo que pudiera tener, yo iba porque mi alma sonriera. Y la verdad es que haciendo las cosas que hago, mi alma sonríe. No hay más que eso. Y dentro de la actuación, de ser músico, de las campañas también que encarás, de la aventura, ¿dónde te sentís más vivo? En todas esas, en todas ellas. Dibujo, me fanaticé con el dibujo a los 10 porque estábamos en la clase. Yo soy la persona más tímida que vas a conocer. Hoy gestiono esa timidez porque tengo la edad en la que ya gestionás muchas cosas. Pero a tal punto soy tímido que tal vez me escuches la voz hasta insegura y si me das un papel ahora voy a estar temblando. Pero aprendí a gestionármelo. Entonces, a los 10 años, yo imagínate, estaba en el colegio y era que no podía verme a los ojos con nadie, pero todo el tiempo me faltaba el aire. Pero era otra época. Entonces un día nos ponen de a 4 en los pupitres y dicen, bueno, hagan un dibujo libre todos. Y yo estaba con el lápiz, decía, no podía con el alma. Y tengo una memoria de elefante. Miré hacia la pared y en la pared había una lámina que tenía un velociraptor corriendo, un dibujo. Y miré el dibujo y me puse a copiar el dibujo nada más que para no pensar. Y resulta que cuando termino de copiar el velociraptor, esos 3 alumnos que estaban conmigo dicen, no, mira qué bueno. Y mira qué bueno. Y me validaban algo de lo que yo estaba haciendo. Y me puse a dibujar y no paré de dibujar nunca. Y un día cuando vos estás dibujando todo el tiempo, de golpe, cierto día agarrás el lápiz o la punta con la que vas a dibujar y cuando te acercás al papel es como si todo ese papel hiciera y te metes en un universo. No pasa el primer día que agarrás un lápiz a menos que seas un talentoso que yo no soy. Entonces, pero con el tiempo me metí en ese universo. Y era un universo en donde yo me sentía seguro, estaba contento, estaba tranquilo, estaba contenido y yo era el que dibujaba, la pluma era la mía. Entonces, ¡guau! Me pasó lo mismo con la escritura, me pasó lo mismo con la montaña, ver una montaña y sentir que tenés que hacerla, tenés que hacerlo. Y bueno, y ahí va, y el alma sonríe. ¿No? Sí. Recién dijiste que te cuesta mucho soltar. Sí. Pero cuando vas a la montaña, de alguna manera, tenés que soltar. Estás completamente a la merced de lo que la montaña decida. La montaña siempre va a estar ahí. Sí, mira, hay un dicho que dice que Dios perdona siempre, el hombre a veces y la montaña nunca. La naturaleza no sabe perdonar. A la naturaleza, si vos le sentás un chiquito desvalido arriba de una piedra y te vas, la montaña no puede hacer nada por él. No puede hacer nada. Entonces, uno tiene que ir teniendo la conciencia de lo que está haciendo y siendo prudente con lo que está haciendo. Si vos vas a la Aconcagua, yo fui sin haber subido nunca a una piedra, nunca había hecho eso, pero cuando vi la Aconcagua me agarró una fiebre. Fue en el año 2003. Que había trabajado durante 10 años enteros, desde el 93, que me habían dado, había tenido la suerte de entrar en un programa de televisión y nunca más solté. Entonces laburaba de lunes a lunes todo el tiempo y hacía distintos programas. Bueno, laburé 10 años así, del 93 al 2003, y cada vez se iban poniendo mejores los programas, cada vez eran como más... como cada vez más, todos son importantes, pero estaba trabajando con Alejandro Doria, con María Herminia Avellaneda, son nombres de oro en nuestro oficio, ¿viste? Recuerdos imborrables, con Diana Álvarez, o sea, eran cosas muy increíbles las que venían pasando, y de repente mi representante, que era como un padre,
me dice, vamos a girar ahora con todo y vamos a hacer un infantil. Le digo, no, Rey, yo estoy laburando con gente muy importante. Me dice, vamos a hacer el infantil. Y hice Chiquititas. Yo a él lo obedecía. Si él me decía que me parase delante de un tren, yo lo hacía. Entonces empezamos a hacer el infantil. Y el infantil estaba producido por Gustavo Yankelevich, que es la persona más importante que dio el medio en la historia. Y Rey un día le dice a Gustavo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Voy a hacer Muñeca Brava con esta chica Natalia Oreiro, que es una bestia, qué sé yo, y le dice, ¿y el galán quién es? No, lo estoy buscando, todavía no lo tengo. Le dice, Rey, lo tenés, lo que pasa es que no lo viste. ¿Quién? Tu galán de Chiquititas, Facundo. Y él mira así y le dice, vamos a hacerlo con Facundo. Entonces ahí hacía Chiquititas a la mañana, Muñeca Brava a la tarde, los dos eran un exitazo y ahí ¡fua!, se fue todo para arriba. 10 años pasan de todo ese laburo y qué sé yo, y un día me dicen, bueno, y ahora lo siguiente que vamos a hacer, y digo, no, quiero parar, porque nunca paré, jamás paré. Entonces Rey me dice, tómatelas, ¿cuánto querés parar? ¿2 semanas? Le digo, no. Ah, me dice, ¿querés parar un mes entero? No. Y se da vuelta y dice, no va a trabajar este año, va a parar durante 1 año. Me mira así y me dice, tómatela. Yo me había comprado una camioneta y me compré una casa rodante, la reforcé toda abajo, la enganché y me fui 6 meses. En esos 6 meses me voy primero hasta La Quiaca, primero hago la Mesopotamia y me voy a La Quiaca. Y bajando de La Quiaca, mirá el tiempo que habrá pasado, estuve 2 semanas viviendo en los observatorios ahí en San Juan, en Pampa de Leoncito, parando ahí, y cuando íbamos bajando para el lado de Uspallata, veo el Aconcagua, ahí al fondo, que tenés como la cordillera de los Andes, que vista vos bajando de norte a sur, la ves así, y un bonete de bruja impresionante. Y dije, ¿qué es eso? Camioneta, era todo ripio, no sé si todavía lo es, camioneta atrás, F100. Entonces hago así, el tipo para al lado, baja la ventanilla, y le digo, che, ¿qué es eso? Me dice, la Aconcagua, se va. Y dije, yo tengo que subir ahí. Entonces llegué a Uspallata, digo, ¿quién es el uno que escala ahí? No, es fulano de tal. Voy a ver a fulano de tal y le digo, ¿me llevas? Y dice, bueno, ¿tenés experiencia? 0. Bueno, ¿tenés equipo? Lo que tengo puesto, no era muy distinto ahora con alpargatas. Y me dice, bueno, pero nada de experiencia, no. Y en ese momento no era un parque al que tenés que pedir permiso para entrar. Vos ibas, entrabas, hacías lo que tenías que hacer, 2013. Entonces me dice, bueno, andá al Sarnoso, que es el más alto que tenemos a Uspallata, y si bajás y tenés ganas de seguir hinchando, vamos a la Aconcagua. Bueno, me voy con un chico que trabajaba con él, hacemos el Sarnoso, bajamos, estaba con ampollas, fiebre. Me dice, ¿tenés ganas de seguir jodiendo? Sí, le digo. Mañana salimos a las 6 de la mañana para el Aconcagua. Bueno, fuimos. Y nos dio cumbre. Pero recuerdo cosas increíbles. Recuerdo ver a mi vieja sentada arriba de una piedra diciendo, ¡ah! Y yo, por querer ir, y tenía un pozazo enfrente, ¿viste? De 100 metros. Y mirar así y decir, mirá, el sable de San Martín. Y era un pedazo de nada, de cosa. Y yo estaba totalmente, ¿viste? Con hipoxia, estaba borracho. Pero nos dio cumbre. Y cuando bajé dije, nunca más en mi vida voy a subir ni al cordón de la vereda. Eso decís cada vez que bajás de una montaña. Y al 2 días te empieza a agarrar una especie de fiebre y a la semana ya no podés pensar en otra cosa que en cuál es la siguiente que vas a encarar. Y te das cuenta que tu alma estuvo sonriendo desde que te pusiste, ¿viste? Ni siquiera desde que empezaste a soñar con hacerlo. Tu alma está sonriendo a carcajadas, ¿viste? Sí, es esto, es acá, quiero esto, necesito esto. Y bueno, y al alma no le pifia nunca. Y de los 6.962 metros de la Aconcagua hasta el Everest, ¿cuánto tiene? 8.848. ¿Cuánto tiempo pasó y cómo decidiste hacerlo? Bueno, Aconcagua hice en 2003, 2010 con la campaña de donar sangre y en el 2016 para ir al Everest. Cuando fui por primera vez en el 2012 al Everest, me descuidé.
Lukla, que es una ciudad, pueblo sobre una ladera de la montaña, no Lukla, en Namche Bazar, que es increíble, es como toda una ciudad a la que llegas caminando por un caminito de hormiga y salís arriba caminando por un caminito de hormiga. No auto, no moto, no nada, o sea, se llevan todos los sherpas en la espalda o con helicópteros ahora que llevan y traen cosas. Es parte de la ruta al camino al campo base del Everest para la expedición. Veníamos a hacer la expedición y en Lukla, 3.000 y pico de metros, hay una cancha de fútbol de tierra donde los sherpas estaban jugando. Y eran malísimos. Mirá que yo soy malo, pero eran muy malos. Entonces nos miran así y veníamos con... Y Argentina, sí, Maradona, sí. Messi estaba jugando en Barcelona, porque había un partido, yo me acuerdo patente de haber estado en un tea house y estaba Messi jugando en el Barcelona. Bueno, la cosa es que nos ponemos a jugar al fútbol. ¿Por qué? Si vos estás yendo a escalar una montaña, ¿por qué te pones a jugar al fútbol a 3.000 metros de altura? 3.000 y pico. Bueno, me puse a jugar al fútbol, entré en calor, me saqué la campera. Entré en calor, me saqué el buzo. Entré en calor y me saqué la remera porque yo jugaba muy mal, pero ellos jugaban tanto más mal que yo era Messi. Hacía caños, metía goles. Y los pibes me miraban como diciendo, los argentinos juegan al fútbol. Y yo decía, bueno. Terminamos de jugar, yo estaba totalmente transpirado. Me doy un abrazo con uno, me doy un abrazo con otro, y la montaña que estaba mirando de arriba dice, este es un estúpido, y me hizo frío, ¡pac!, en la espalda, frío. La montaña confunde con mucho criterio el descuido con soberbia. Y si vos estás yendo a escalar una montaña como el Everest o como cualquier otra, y te tenés proyectado eso, lo soñaste, y vas y te descuidás, la montaña confunde el descuido con soberbia. Y a la montaña no le gustan los soberbios. Y me dio edema cerebropulmonar cuando estaba en el campo base, me evacuaron a Lukla y me dijeron, tenés que descansar 2 días a ver si te recuperás. Esperé los 2 días y volví a ir y casi me muero, casi me mata. Entonces, en el 2016 me fui a la Aconcagua a caminar por la altura a ver cómo se comportaba mi cuerpo, me dio cumbre y en la cumbre le pedí permiso, le pedí por favor que me cuidara, le dije, es la misma tierra, le dije por favor cuídame, voy con humildad, voy a portarme bien, voy a hacer lo que tengo que hacer, quiero llevar mi bandera a la cumbre. Bueno, bajé de la Aconcagua, saludé en mi casa y me fui al Everest, porque fue en esas fechas. Y lo pasé genial. No me descuidé ni un segundo, hice las cosas como hay que hacerlas, entrené, me preparé, fui a pedir permiso y te juro que te sentís invencible porque la tierra nunca te dice que no. Cuando uno hace cumbre en una montaña es como un grito y un desahogo y lágrimas y el hecho de haber cumplido tu sueño. Pero ¿qué significa y qué se siente hacer cumbre en el Everest? Y en ese momento creo que habían 6.000 monedas de personas en todo el mundo que a lo largo de la historia habían hecho la cumbre en el Everest. Pero a mí lo que me pasó, yo no me anoto un discurso para decir si llego a la cumbre del Everest voy a decir tal cosa, me parece una paparruchada. Entonces era qué sentís, qué tenés ganas de hacer. Y lo primero que tuve ganas de hacer, traté de llamar a casa para decirles que había hecho la cumbre y que ahora iba para casa, qué sé yo, y no puedo enganchar. Yo en el 89, cuando tenía 17, me habían hecho linfografías, que son unos tajos que te hacen acá en el pie, para poder ver si te sacan una arteria y le inyectan líquido para contraste para ver si tenés enfermedad en las piernas. Cuando me hicieron eso, yo me tenía que quedar a dormir en el sanatorio para que eso, se curara un poco y después me llevaban a mi casa. Y me terminan de hacer eso y la miro a mi vieja y le digo, ma, quiero ir a casa, 2 cuadras. Me dice, no, Facu, pero nos tenemos que quedar, ma, quiero ir a casa. Entonces la vieja lo mira a mi viejo y le dice, quiere ir a casa. Mi viejo lo mira al médico y le dice, se quiere ir a casa. Entonces el médico dice, no, bueno, eso no va a ocurrir, se tiene que quedar acá y mañana o pasado vemos cómo está eso y se va. Le digo, ma, yo quiero ir a casa, pero no podés caminar, voy a caminar hasta casa. Entonces lo mira papá es muy buen entendedor, lo mira al médico y dice, nos vamos a ir.
Entonces el médico dice, bueno, a los 20 metros no van a poder, ya vayan. Va mi viejo a casa, que estaba a 2 cuadras, y busca sus chinelas. ¿Saben lo que son las chinelas? Es como si fueran ojotas, pero como chinelas. No sé, nunca habían salido de mi casa porque mi viejo las usaba para estar en casa y andaba por toda la casa con las chinelas que eran cómodas y a él le encantaban. Sacó por primera vez de casa sus chinelas y las trajo y me dijo, te vas a poner mis chinelas que así no tenés fuerza que hacer y vamos a casa. Entonces me paro en el ascensor, bajamos los 2 pisos y cuando llego a la puerta de Fundaleu, mis pies se habían convertido en patas de elefante enormes y fuego donde estaban las heridas. Y le digo, mamá, quiero ir a casa. Entonces me dice, bueno, vamos, pasito a paso, y a los 4 pasos ya no podía caminar, entonces de un lado la vieja y del otro lado el viejo, y me llevaron hasta casa. Llegamos a casa. Bueno, entonces la llamé a Alexia en el 2016, desde la cumbre del Everest, y le digo, Ale, llama a mis papás y deciles que ese chico al que llevaron desde Fundaleu esas 2 cuadras hasta casa, teniéndolo, hoy esas 2 patitas lo trajeron hasta la cumbre del Everest. Entonces, ya te digo, son cosas que a mí me gusta pensar que es como si fueran círculos que se pueden hacer perfectos cuando las cosas tienen un sentido. Y en el tiempo, a veces, cosas que arrancaron en un momento que decís, esto no tiene sentido, o sea, es algo que pasó en la vida, pero si en la historia de tu vida después te llevas por delante algo que tenga que ver con aquel momento de mucha importancia para vos y pega la vuelta y un día decís, mira, acá cierra. Me pasó lo mismo con la música, ¿viste? De cosas que arrancan un día y que vos decís, cerró, acá está. Y el alma sonríe. Me voy a salir un poco. ¿Cómo fue tu entrenamiento? ¿Para el Everest? Sí, mental y físico. Bueno, mental ya sabía que todo es, en la montaña es 70% cabeza y 30% cuerpo. Por supuesto, hay que entrenar un montón. Así que estuve los previos 6 meses entrenando, corriendo. Lo único que tenía que hacer era fortalecer bien mis rodillas. ¿En desnivel? Y no todavía. Y tener un buen estado aeróbico, gracias. Entonces nos fuimos todo el verano a la playa y en la playa yo salía a correr y después a la tarde me venían a buscar si yo no había llegado. Y eso era. En ese verano del 2016 lo llevé a mi viejo que ya no podía andar en auto porque ya le habían sacado la licencia porque tenía 80 y entonces no podía manejar. Y a mi viejo le encantaba manejar. Así que mi entrenamiento era, yo me iba a correr y lo mandaban a mi viejo en mi camioneta a que viniera a buscarme, que él no había manejado nunca en arena, ¿viste? Entonces me buscaba y nos íbamos y buscábamos los médanos más altos posibles y lo encarábamos, que en la época de mi viejo eso lo podían hacer los tanques de guerra, o un jeep de guerra, ¿viste? No se hacía con autos particulares. Así que nos fuimos a subir a los médanos y qué sé yo. En todo eso yo corría por los médanos y ahí están las pendientes de las que hablas. Y sobre la arena seca que te pone las patas así. Cabeza, ya sabía cómo era, y lo de la cabeza es que la cuenta es que vos tenés que ir subiendo, el cuerpo se quiere ir, el cuerpo no quiere saber nada, sacame de acá, sacame de acá, sacame de acá, y vos en la cabeza decís, ya sabíamos que esto iba a pasar, podemos seguir adelante. Porque como en todo, y en las enfermedades también, cuando el cuerpo parece que no puede más, y tu cabeza dice, ya no puedo más, cuando la cabeza dice, no puedo más, el cuerpo recién está empezando a entrar en calor. Y en una enfermedad igual, no puedo más. El cuerpo es como si fuera un elástico. Lo que pasa que el elástico, como todos los elásticos, en un momento se rompe. Pero el cuerpo en ese elástico tiene un aguante que es impresionante. Tenés que entrenarte para poder hacer ese ejercicio. Que cuando el cuerpo dice no puedo más, vos decís sí podemos, ya sabíamos que iba a pasar esto, pero no tenés que tirar hasta que se rompe. Y ese estirar, difícilmente uno puede saber
hasta dónde si no sos un entrenado absoluto. ¿Y hábitos del día a día, más allá de entrenar? Alimentación. No, nada. No. Fuiste escuchando tu cuerpo. Sí. Además, allá cuando llegás, ya en los campamentos de altura, te meten fideos todos los que puedas. Y además allá es muy lindo ver eso porque cuidan mucho el recurso. Entonces llevan harina, derriten agua, hacen pan. Entonces acá tenés el pan. Y entonces vos comés pan y no quiero más. Bueno, a la tarde vas a comer tostadas con ese pan. Entonces, listo, ya comí tostada, ya esa tostada no la quiero más. Entonces la rayan y eso va a ser el pan rallado que vas a comer. O sea, lo que llega a la montaña para entrar por acá va a salir, pero te vas a comer lo que hay. Y si no te gusta lo que hay, lo vas a comer igual porque te estás alimentando. Y te meten hidratos a más no poder. Entonces decir, me cuido, sí, antes de ir empezás a hidratar mucho, tenés que saber que tenés que hidratar como loco. Hay que hidratar mucho y después obedecer al guía. Lo mirás al guía y el guía te dice, si yo te digo para abajo, es para abajo. Y ocurrió. Bajando del Everest, llegamos a Campo 2, 7.900 metros. Estábamos rotos. Imagínate, cumbre Campo 3 a 8.300 y bajamos a 7.900. No podíamos más, y yo llegué y ya de verdad no podía más, mi elástico estaba estirado a full, me metí en la carpa y era un día diáfano, no había una nube, no soplaba un viento, nada, una brisita. Me meto en la carpa y desde la carpa veo, porque no entendía por qué todo el mundo no se metía en la carpa. Nosotros nos habíamos metido todos y el guía, Tendi, parado en un risco, mirando así, para un lado, para el otro, cerraba los ojos. Abría, miraba de nuevo, cerraba los ojos. Y de repente dice, we must go down. Tenemos que ir para abajo. Y yo le digo, Tendi, yo no puedo moverme más. Yo me quedo acá. Me dice, nos tenemos que ir para abajo ahora. Nos enclipamos todos, pum, para abajo. A los 7.100, o sea, 800 metros de desnivel, hasta el Collado Norte, donde quedás refugiado en un filo de la montaña que va entre el Everest y el Changse, que es la montaña de al lado, ahí abajo. Bueno, toda la tarde diáfana, increíble, espectacular, bajando todos medio a las puteadas, estábamos muy cansados y en eso viene la noche y cuando viene la noche ocurre la tormenta más espantosa que te puedas imaginar. Nos levantamos a la mañana, nosotros refugiados detrás de ese talud de nieve, y nos levantamos a la mañana y todas las carpas de Campo 2 no existían. Se las había llevado el viento, se las había llevado la tormenta, estaba todo roto. Tendi no se vanagloriaba de, yo les dije. Estaba agarrándose la cabeza porque perdió todas sus carpas de Campo 2 y es un montón de plata. Entonces, si no hubiéramos estado con Tendi, eso nos hubiera costado la vida, literal, no te puede perdonar. ¿Y hay gente que perdió la vida en esa ahí? Tormenta? No, ese año murió gente, pero no en esa tormenta, no, porque aparte entre las expediciones se cuidan mucho todos. Si hay alguien que está en un problema, todos dejan lo que están haciendo y van a hacerlo, porque hay casos de gente que ha pasado al lado de otros que estaban necesitados y no hicieron nada. Y ya se sabe lo que pasa con esa gente. O sea, vive un infierno el resto de su vida. ¿Y no le tenés miedo a la muerte? Bueno, hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. No, miedo no. Miedo no me da. Sí me da miedo, es un miedo raro, pero me da mucho miedo la salud de mis chicos. La salud de mis chicos me desvela. No quiero que les pase nada. Me pasa lo que le pasaba a mi viejo cuando yo me enfermé. Digo, por favor, poneme todo a mí, pero nada a ellos. Nada, por favor. Que puedan vivir la aventura, ¿viste? Que les pase las cosas que la vida va a hacer que les pase para que puedan templarse, pero que no los temple muy fuerte, porque
templarte fuerte duele mucho. ¿Cuál es tu próximo objetivo? Si la guerra lo permite, porque hoy ya todos los planes que eran hasta hace una semana, ya hoy están todos medio enclenques, me voy a ir a Nepal, a Lama Dablam. ¿Qué características tiene? Es más técnico, es el collar de la mujer, así se lo llama, el collar de la mujer, el collar de perlas. Es una montaña muy linda, sagrada allá en Nepal, pero tiene una forma como súper, lo ves y es una belleza, la montaña es una locura de linda, pero es técnica. Entonces hay que ir sabiendo que vas a estar escalando técnico en una altura, bueno, ninguna montaña es algo que uno tenga que decir, sí, voy a esta que es bajita. No, o sea, somos seres humanos, somos lo básico, o sea, somos la base de la pirámide, que no sé cómo nos la arreglamos para estar ahí arriba de todo y bueno, demostramos que somos absolutamente imbéciles. Fíjate que nos extinguimos solos, pero... ¿Y vas a llevar tu bandera también? Sí. La tengo en Mar del Plata, si no la tendría acá conmigo. Pero sí, se va. Y además no es la cumbre el objetivo, sino el campo 2. Y si después me da la montaña, me da el físico... pero ya no encaro cumbres. Ya la cumbre es la bandera puesta ahí, con un buen plano para poder compartir y ya está. ¿Hay alguna montaña o algún sueño que digas, con la edad que tenés, con las rodillas ya infladas y no te digo rotas, pero no. Infladas, también teniendo a tus hijos, que entiendo que te cambia un poco el concepto y el criterio, ¿no? Sí. De los desafíos? Sí. ¿Hay alguna que digas, bueno, esta me va a quedar pendiente? No, mira, pude ir a Antártida, anduve por Antártida, te diría que hoy, más que el yo tiene mucha necesidad de ser el actor de reparto de la película de la vida de mis hijos, ¿viste? Entonces ya no hay un yo, ni un super yo, hay un chabón con necesidad de ser el artista de reparto en la película de los chicos. Si mi hijo está jugando al vóley, bueno, yo quiero ser el que está en las gradas diciendo, ¿querés comer? Ve, toma agua, te falta agua, ¿entendés? Y soy ese. Ya no soy el que está en la cancha viendo el punto, ¿viste? Y es algo que vi que pasó a lo largo de la vida, en la vida de mis viejos, pasa hoy con mi vieja, y es lindo entenderlo solo sin que te lo expliquen. Porque un día estás sentado en la grada y decís, ¡guau! Esto es lo mejor que me puede estar pasando. No hay otra cosa que yo quiera más que esto. Y me dicen los abuelos que todavía se acentúa más cuando sos el abuelo que está sentado en la grada viendo a tu nieto que está jugando. Bueno, eso es lo que quiero, o sea, el único objetivo que tengo hoy es que el alma de mis hijos sonría. Eso solo. Y en cuanto al bienestar, ¿qué crees que te dio la montaña y la naturaleza que quizás no te aportó la vida urbana y tus otras profesiones? Mira, es como cuando vos decís, ¿te gusta el teatro o te gusta la televisión? ¿Qué te gusta más? Son aguas distintas. Una es cruzar el océano a nado y la otra es la carrera de 100 metros a cara de perro. Y vos decís, ¿qué te gusta más? Mirá, son dos cosas distintas. Sí, en las dos nadás, pero son dos cosas distintas. Entonces, caminar por una ciudad a nosotros nos parece normal, porque lo tenemos, ya está, ya sabemos. ¿Cuánto es una cuadra? 100 metros, ¿entendés? Pero vos traes a alguien del campo y lo soltás en la ciudad y primero le agarra un ataque de pánico por todo ese ruido. Nosotros sabemos convivir con ese ruido, ¿entendés? Y en la montaña, si vos saltás a alguien de la ciudad en la montaña, es la misma tierra, pero no vas a ver derretir nieve para aprovechar el agua, no vas a ver nada, va a empezar a patear piedritas y vas a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, saber gestionarte, ¿sabes? Buscarte y saber moverte en esos ámbitos tan distintos, la verdad que a mí las dos me dan un montón de cosas, me
Me divierte poder salir a caminar y saber por dónde estoy caminando, cuando me estoy cruzando, qué sí está bien, qué no se debe hacer, ¿entendés? Vos no podés venir caminando y mirar a los ojos a una persona que viene caminando, aunque sea por curiosidad, porque esa persona eventualmente se va a sentir incómoda, va a decir, pero ¿qué me está mirando? ¿Por qué me está mirando? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué quiere? ¿Qué te pasa? ¿Entendés? Entonces, todas esas cosas uno las aprende acá. Traes una persona del campo, vos traes un Sherpa acá y se te queda mirando. Y vos decís, me está mirando, me estoy poniendo incómodo. No, te está contemplando. Y cuando habla con vos, está totalmente despojado de todo, enraizado al piso, escuchándote, mirándote, y vos sentís que no le podés decir una tontera porque él está usando toda su energía vital para escuchar lo que tenés para decirle. Entonces, te encontrás pensando muy bien qué es lo que vas a decir. Es gente que no habla al cohete. El tibetano no te habla al cohete, ¿viste? Entonces, manejarte en la ciudad, manejarte en la montaña, manejarte si estás en el mar en un bote, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que prestarle atención, ¿viste? Me muerde si veo saltar un delfín adelante mío, ¿viste? O sea, y a mí me gusta mucho todo eso. Hace 100 años nadie de nosotros hubiera podido decir, me voy a volar un rato. Y hoy te alquilás un avión y te vas a chocar con las nubes. Buscás una nube así, venís y te metiste. Oíme, no se podía hacer eso antes. Saltar de un avión y meterte en una nube que la ves venir a 200 y pico kilómetros por hora y estás volando. Eso, San Martín, los que nosotros, viste, nos enseñan en el colegio, pero es ese. Bueno, ellos no vieron nunca el cielo como nosotros. Desde un avión, parados en la cumbre de una montaña. Entonces, hay un montón de cosas que ir aprendiendo cómo hacerlas e ir a buscarlas, ¿viste? Tirar un sueño así e ir tras él. Yo soy un fanático de eso. Y además, francamente, estaba dispuesto a pasar todas las necesidades que se te puedan ocurrir a cambio de que mi alma sonriera. Entonces el hecho de saber que hoy mi alma sonríe, para mí es un montón, porque yo estaba dispuesto a todo. Y después de todo lo que viviste, ¿qué aprendizaje te dejó el cuerpo y la energía que te rodea? No sé. Tratar de ponerle palabras a algunas cosas es torpe. Porque son como sensaciones que te habitan, ¿viste? Es como tratar de dibujar el alma, ¿viste? Todos hablamos todo el tiempo del alma, pero si la querés dibujar no podés. Si tratás de decir de qué color es el alma, no lo podés, o sea, no tiene sentido tratar, ¿viste? De hacer eso. Pero es una sensación que te habita y es una sensación que es muy agradable o desagradable. Si es desagradable, perdiste tu vida. Y si es agradable, cuando te vas a dormir a la noche, respirás y te dormís. Gracias. Gracias por acompañarnos en otro episodio de ENA Talks. Esperamos que les haya servido de inspiración y si les gustó, obviamente compártanlo con sus seres queridos, con la gente que conocen. Dejen su comentario y suscríbanse para más novedades. Nos vemos la próxima.